corazón, a mi vida, que me diera una palabra, amén, para poder compartir con ustedes. Y mientras oraba, el Espíritu Santo me hablaba de la sombra de Pedro. Y mientras clamaba al Señor por la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Amén. ¿Qué tenía Pedro? El espíritu del Nazareno. No fue la sombra, fue el poder de Dios. Fue la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Sanó a los enfermos, sanó a los endemoniados, sacó a los cautivos. Y el Espíritu Santo me decía, no fue la sombra, no fue Pedro, fue mi poder, fue mi presencia, fue mi espíritu. Y le decía, Señor, ¿pero qué me querés hablar en esta mañana, en esta madrugada a mi corazón? Que no es la sombra de Pedro, sino que es mi Espíritu Santo el que va a comenzar a hacer milagros sobrenaturales sobre tiempo de gloria. Porque no es la sombra, no es el manto, es el Espíritu de Dios que está en esta mañana, en este lugar, para hacerte libre. Porque la palabra del Señor dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Decirle, soy libre, soy libre. ¿Qué cantamos? Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Gloria a Dios, porque en esta mañana entonces el espíritu del Nazareno, el espíritu que estaba en Pedro, está en esta casa también. Aleluya. Vamos a leer, amén, en Hechos. Hechos 5, 15. Aleluya. Dale gloria, amén. Mientras estás ahí buscando la palabra, decirle gloria. Porque en esta mañana me voy con el milagro de sanidad y liberación. Gloria, porque lo que no hacía antes lo voy a volver a hacer. O lo que no pude hacer tantos años lo voy a hacer en este tiempo. Porque hoy está el Espíritu Santo para libertar mi vida. Antes de leer la palabra les voy a compartir un pequeño testimonio. Ayer tuve que vencer un gigante, amén. Hace 17 años más o menos que sufro de dolores de muela y le tenía terror al dentista. No sé cuánto le tienen miedo al dentista, pero yo le tenía terror. No quería ir, me daba miedo la anestesia. Y ayer decía, Señor, estoy ayunando para que tu Espíritu Santo comience a operar, para que Él comience a libertar, porque si tu Espíritu estaba en Pedro y Pedro hacía cosas sobrenaturales, Señor, yo también tengo que practicar lo que estaba en Pedro, lo que estaba en Esteban, lo que estaba en Juan. Y le digo a mi esposo, me voy a ir a sacar las muelas. ¿Sí? Sí, mañana nos levantamos y vamos a ir al dentista. Bueno, estaban cansados, amén, porque él trabaja los sábados, pero allí no trabajó, gracias al Señor. Y bueno, nos fuimos. Y la verdad que era miedo, confianza y luchar la carne contra el espíritu, amén. Pero cuando entré, que hasta me equivoqué el número, tenía 9 y me pasé al 6 de la desesperación que ya quería entrar para que sea todo rápido. Y cuando entré me dice, uy, dice el doctor, ahora nos van a retar, pero igual te pongo la anestesia mientras. Y decía, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me anestesiaron, me pudieron sacar algunas raíces y tengo que seguir con tratamientos, amén. Pero por eso te digo en esta mañana que lo que no hacías, lo vas a hacer, amén. Porque el Espíritu del Señor está en este lugar. Entonces lo que no hacías, por medio del Espíritu Santo, lo vas a comenzar a hacer. Decirle que está a un lado, lo vamos a hacer. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que vamos a leer Hechos 5:15. Y el 12 dice, muchos milagros y señales. Y vamos a leer lo del 12, que está muy bueno. 5:12. Y dice, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ellos más el pueblo los alababa grandemente.
Y los que creían en el Señor aumentaban más gran su número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran... ¿Qué eran todos? Eran sanados. ¿Pero qué dice? Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿cómo estaban todos? Unánimes. ¿Cuál es la clave para que el Espíritu Santo en esta mañana haga milagros? ¿Cómo tiene que estar el pueblo? Unánimes. ¿Cómo tiene que estar la persona? ¿Llena de qué? Llena del Espíritu Santo. Porque dice que no fue la sombra, sino el poder de Dios que estaba en Pedro para hacer milagros. Amén. Y entonces yo decía, Señor, pero dice que no solamente Él quería sanar a los enfermos, sino a los que estaban oprimidos, a los que estaban cautivos, a los que estaban atormentados por espíritus inmundos. ¿Cuántos conocemos a alguna persona atormentada por malos espíritus? ¿Cuántas veces el enemigo quiso traer maquinaciones a tu mente para atormentarte, para enfermarte, para afligirte, para que no seas libre en la libertad que Cristo te hizo libre? Muchas veces el enemigo envía los dardos para traer maquinaciones a tu pensamiento, a tu mente, a tu corazón. ¿Para qué? Para sacarte de la libertad con la que Cristo te hizo libre. Porque cuando fue a la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Reconciliarte. ¿Para qué? Para que seas libre. Entonces yo decía, Señor, no solo sacaron a los enfermos, dicen que se desesperaban porque era tanta la multitud que rodeaba a Pedro, que llevaban las camillas, llevaban los catres, llevaban a las personas hasta donde estaba él, para que si a ver la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero no era Pedro, era la gracia, era la unción, era el poder que Dios había delegado sobre Pedro, para que Pedro fuera usado para hacer grandes cosas en las manos del Señor. No sé cuántos en esta mañana les gustaría ser portadores de milagros, portadores de la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren ser portadores de esa unción que tuvo Pedro, de la unción que tuvo Juan, de la unción que tuvo Esteban? Y me encantó la historia de Esteban, que la vamos a leer, amén, en Hechos 6. Hechos 6, amén. 1. Y dice, se nombra a 7 ayudantes. Y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Y eligieron a quién? ¿Qué iba a hacer Esteban? Lo estaban eligiendo para servir una mesa. No lo estaban eligiendo para hacer milagros. Lo estaban eligiendo porque era necesario que ellos sigan buscando de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tuvieran la revelación y para que la unción sea derramada sobre ellos. Pero había que encargar el trabajo. Entonces le dijeron, llamen a discípulos, llamen a los obreros para que ellos se encarguen de este trabajo, así nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde. Pero nadie pensó que en medio del servicio Esteban iba a ser usado grandemente.
Porque dice la palabra, Esteban, lleno de gracia, el 8, y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar blasfema contra Moisés y contra Dios, y solicitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y lo pusieron por testigo falso, que decían que este hombre cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir en Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron un rostro como un rostro de ángel. ¿Qué pasó? ¡Qué tremendo! Cuando vos te querés levantar a servir a Dios, así sea haciendo algo natural como lo que Esteban tenía que hacer, que era servir. Porque la palabra de Dios dice que el mayor es el que sirve que el que es servido. Y él iba a servir, pero fue con un corazón contento, sin pensar qué recompensa iba a tener, sin pensar qué don, qué ministerio, qué talento, qué fuego iba a ser derramado sobre él. Pero lo que él no sabía, que Dios ya tenía un propósito grande para su vida, porque en medio del servicio el Señor lo llenó de sabiduría y del Espíritu Santo, y hacía cosas grandes y maravillosas. ¡Aleluya! ¡Santo! Que nadie tenga de poco lo que Dios te dio. Porque aunque vos te veas como una simple mujer y un simple hombre, no sabes si saliendo de este lugar Dios te puede levantar para hacer milagros y prodigios. ¿Para la gloria de quién? De su nombre. No para la gloria de hombre. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Porque dice que una vez hecha la obra, ¿qué somos? Siervos inútiles, dice la palabra. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él. Dios no comparte gloria con nadie. Su gloria le pertenece en esta mañana. ¿Ven? Y me encantaba, porque dice que hasta se le habían levantado asirios. ¿Cuántas personas para hacerle la guerra, para que el propósito de Dios no se cumpliera con él? Pero cuando el Espíritu Santo te reviste de su gracia, hasta los que te hacen la guerra, ¿qué verán? La gloria de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y ¿qué? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Dice, he aquí que ¿qué pasará? Tinieblas, oscuridad rodearán la tierra. Pero ¿sobre quién será vista la gloria? Sobre los hijos de Dios, sobre los que se rinden delante de Él, sobre los que entregan su corazón. Y no importa la situación, sino el corazón que está dispuesto a pesar de las circunstancias. Ustedes fíjense en que Pedro, los que estaban alrededor buscaban la forma de llegar para que sean sanos. A Esteban fue solamente a servir, pero sin embargo ahí el Señor lo usó. No sabes cuándo va a ser el tiempo ni la oportunidad. Estate atento, decirle al que está a tu lado, porque Cristo te puede sorprender en este día. Estate atento, porque el milagro puede suceder. Capaz que te sentís insignificante y decís, ¿qué Dios va a hacer conmigo? Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras. Pero dice que oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito con él. Vamos a leer, amén. Hechos 19, 11.
Hechos 19:11. Los milagros glorifican a Cristo. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de ¿quién? Por la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío de jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el que estaba, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué nos tenemos que llenar del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que en el mundo espiritual reconozcas que tú eres un hijo y una hija llena de la presencia del Señor. Dice que Pablo le llevaban mantos, le llevaban túnicas para que oraran por esa prenda. La llevaban, la ponían sobre los hombres y los hombres eran sanos, eran libres, los enfermos, los endemoniados. Pero no todos podían practicar esto, porque no todos estaban llenos del Espíritu de Dios. Cuando ellos se adelantaron a hacer algo que Dios no le había mandado, dijo, a Jesús lo conozco y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? No lo reconocían en el mundo espiritual porque no portaba esa gracia de parte de Dios, esa unción, pero no quiere decir que Dios no te la pueda dar. Si tú buscas a Dios de todo corazón, si tú le entregas tu vida, te arrepientes y te rindes a los pies de Cristo, te puedo decir que Dios te va a usar grandemente para hacer cosas grandes, para que el nombre del Señor sea glorificado y el poder de Dios revista la iglesia, para que la gracia de Dios se derrame en los corazones y el Espíritu Santo haga débil tu debilidad, para que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad que estás pasando, en la necesidad, en la enfermedad, en la aflicción, en el tormento. Ahí está el poder de Dios. Pero dice, ¿qué pasaba? Pablo era usado también para que los enfermos sean libres. Pero hoy no está Pablo, no está Esteban, no está Pedro. Pero ¿qué dijo la palabra del Señor? Santiago 5, amén, 14 y 15. Vamos a leerlo del 12 mejor, amén. Santiago 5, 12. Y dice, pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Si alguno está entre vosotros afligido, ¿haga qué? Haga oración. Dice, si alguno está alegre, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanza. Y dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, ¿qué va a pasar? Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo pueda mucho. Y abajo que dice, y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por
3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Mire qué importante que es que la presencia de Dios esté en nuestro corazón. Pero no me quiero ir del mensaje principal que les decía, que no está Pedro, no está Esteban, no está Pablo. Pero ¿qué dijo el Señor? Llamen a los ancianos. Los ancianos son los líderes, los pastores, los que están buscando la presencia de Dios, el hermano que se está llenando del poder de Dios. Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite. Hoy no tenemos el manto, no tenemos la camilla, pero tenemos el aceite, el agua cuando pasamos y nos bautizamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo por medio de un pan y un vino que simboliza la libertad, simboliza la sanidad y la liberación. Porque dijo, me voy, pero dejo al Espíritu Santo para que nos enseñe y les guíe a toda verdad y les enseñe toda justicia. Entonces hoy no tenemos un manto que decimos, acá se va a mover el poder de Dios, pero el Señor nos dejó como representación el aceite. ¿Para qué? Para que si uno hoy está entre ustedes enfermo, pueda el anciano lleno del Espíritu Santo orar y la oración de fe te sane. Y si cometiste pecado, tu pecado te sea perdonado. Y si te extraviaste, hoy puedas volver a la verdad de Jesucristo. Hoy puedas volver al camino. ¿Para qué? Para ser sano. Pero capaz que no estás enfermo ni físicamente ni emocionalmente. Pero también dice que si alguno está alegre, que cante alabanza. Que si alguno está afligido, que haga oración. Mire, si Dios no es justo y verdadero, que nos dejó su palabra poderosa para guiarnos, para enseñarnos y para introducirnos a su verdad. Porque le dijo, te haré entender y te enseñaré, te mostraré el camino que debes andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Dónde están los ojos del Señor en esta mañana? Están sobre ustedes, sobre mí. El Espíritu del Señor, los ojos de Dios están en este lugar. Su presencia está en este lugar en esta mañana. Entonces yo no sé cuál es la condición con la que tú llegaste a este lugar, pero te puedo decir que el Espíritu Santo está acá para sanarte, para restaurarte, para libertarte, para fortalecerte, para afirmarte, para levantarte, para sostenerte. Miren las cosas que hace el Señor. Él cubre todo lo que un hombre y una mujer no pudo cubrir, como decía nuestro hermano Cristian. Él es el que llena todo nuestro ser, es el que llena nuestra alma, el que sacia nuestra vida. Por eso dijo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová. ¿Y qué le dijo? No olvide ninguno de tus beneficios. Entonces cuando quieras volver atrás, decirle a tu alma, no olvide los beneficios de Jehová. Yo creo que todos los que estamos en este lugar es porque Dios hizo cosas grandes, ¿o no? Todos los que están acá, yo creo que vinieron porque Dios hizo milagros en su vida, ¿o no? Porque Dios los
Y donde te pares, digas, ¿qué hay en este? Yo cuando recién comencé los caminos del Señor, que iba a la casa de mi mamá, muchos me conocían, y me decían, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Nada, sigo siendo la misma. No, hay algo diferente, vos no sos igual. Y yo me alegraba en el Señor, porque yo quería marcar la diferencia. Pero después la vida, las situaciones, las aflicciones, los problemas, las circunstancias, muchas veces te hacen debilitarte en ser un testimonio vivo del poder de Dios. Pero decir al que está a tu lado, nosotros fuimos infieles, pero Él sigue permaneciendo fiel. Nosotros fuimos infieles, pero Él sigue permaneciendo fiel. Y en esta mañana te está dando una oportunidad para que te vuelvas a levantar. Depende de vos de que seas ese hombre, esa mujer que lleven la presencia de Dios, que transformen sus vidas para que sus casas sean transformadas. Porque la fe va acompañada de obras. Yo puedo creer, predicar, profetizar, hablar, pero si yo no hago la obra, no me sirve todo lo que yo pueda decir, porque soy solo un oidor de la palabra del Señor, pero no estoy siendo un hacedor de su poder. Entonces por eso al principio le decía, van a hacer lo que no hacían. Si lo crees, lo vas a hacer.